Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal de Germán Marchant Solís. Juan Carlos Ortiz. El discípulo. Parte 2. Los odres nuevos. Capítulo 22. La promesa del Padre, un corazón nuevo. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. Todo cuanto he escrito hasta aquí es importante para la renovación de la Iglesia. Sin embargo, antes que esta renovación pueda darse, necesitamos conocer y comprender la promesa del Padre. Este capítulo y el siguiente son para que no se apodere el legalismo en los grupos, para alentarnos en la gracia de Dios y para que seamos más humildes en nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas. Cuando Jesús se refirió a la promesa del Padre, no dijo: «He aquí yo envío una de las promesas de mi Padre». Algunos comentaristas señalan que hay unas 6000 promesas en la Biblia. Sin embargo, cualquiera sea el número, los discípulos del Señor comprendieron perfectamente lo que Él quiso decir al señalar que enviaría la promesa del Padre. Hoy podemos comprender y conocer esa promesa, porque la Escritura nos habla de manera clara y definida sobre ella. Cuando Dios hizo al hombre, sabía que fracasaría, pero en este fiasco, tenía un propósito: glorificarse a sí mismo, su carácter, su gracia y su amor. La ley de Moisés no solucionó nada, sino que empeoró la situación. Le demostró al hombre que nadie, ni uno solo, podía cumplirla. Todos vivían bajo condenación, sin esperanza y maldecidos, ver Deuteronomio 28:15 al 68, porque la tendencia heredada de Adán y Eva era rebelde, y la historia de la humanidad es una historia de fracasos en cuanto a obedecer a Dios. Aun los que de verdad querían cumplir con los requerimientos de un Dios santo y vivir una vida santa no podían a pesar de su esfuerzo. Entonces Dios prometió hacer algo para ayudarnos. Nos prometió su gracia. A través de Jeremías dice: «Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor, o este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados». Jeremías 31:31 al 34. Dios señaló que este nuevo pacto sería completamente distinto del pacto que había hecho cuando sacó a su pueblo de Egipto. No iba a ser más un mandamiento de afuera, sino un deseo e impulso que emanaría de nuestro interior. Dijo: «Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». Dios prometió que nos iba a hacer querer obedecer y que Él mismo pondría en nosotros tanto el querer agradarle como el hacerlo. Filipenses 2:13. Por lo general, la única parte del nuevo pacto que enseñamos y predicamos es la última: «Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados». Pero eso no es todo. Hay más. ¿Cuál es la diferencia entre mandamientos de afuera y ser motivado desde adentro? Cuando la madre le dice a su hija que se ocupe de lavar el patio y limpiar la casa, la joven pone reparos. No quiere que se la obligue a hacerlo. Pero el día que presentan al novio a la familia, se levantan temprano a limpiar y a cocinar y a hacer todo lo que le pida su madre. El cambio se debe a que ahora tiene motivación interior. Es así como Dios quiere que lo sirvamos. Voluntaria y gozosamente. Los 10 mandamientos, sin embargo, son un pálido reflejo de la voluntad de Dios. Al pronunciar el Sermón del Monte, Jesús dijo: «Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo», Mateo 5:43. Pero la voluntad de Dios es mucho más que eso. Aun el más riguroso cumplimiento de la ley divina no satisfacería a Dios, porque si lo está haciendo por obligación, por miedo o por interés, no tiene valor. Algunos piensan que el Viejo Pacto es el Antiguo Testamento y que el Nuevo Pacto es el Nuevo Testamento. Están equivocados. El Viejo Pacto es la ley escrita, mientras que el Nuevo Pacto es imprimir los deseos de Dios en nuestros corazones. «Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes». Ezequiel 36:26 y 27. Note que Dios no dijo: «Voy a darles una lista de mandamientos más fáciles para que los puedan cumplir», sino un corazón nuevo, un corazón dentro del cual ya viene escrita su voluntad. Bajo la ley, el hombre había aprendido los mandamientos de Dios de memoria, pero no pudo cumplirlos. Es con el corazón nuevo, con la palabra de Dios cimentada dentro de él mismo, que el hombre puede finalmente hacer frente a los requerimientos divinos. Con su amor y su gracia, nos dio un corazón nuevo y puso un espíritu nuevo dentro de nosotros.
Es solamente mediante la gracia de Dios que se puede obedecer sus deseos. No es una gracia posicional o teórica, sino que es gracia práctica. Es una relación dinámica con Dios que nos impulsa con su Espíritu Santo a hacer su voluntad. Él hace que caminemos en ella. Infundiré mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Dios mismo lo hace en nosotros. El desafío más grande de la humanidad es obedecerlo. La promesa del Padre es precisamente para que eso sea posible. La ley sola no puede lograr el éxito, porque nadie la puede cumplir. La gracia, en cambio, nos da la capacidad para cumplirla. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Gálatas 5:18. La salvación de Dios es perfecta y segura, porque es por gracia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Dios nos llena de su Espíritu para que podamos agradarle voluntaria, intencional y alegremente, y nos libra de la ley mediante la muerte de Cristo, ver Romanos 7:4, para que, si fallamos en algo, no nos sintamos condenados. La gracia nos da perdón y vida nueva. Perdón y capacidad para vivir en santidad. Pero al librarnos de la ley, si fallamos, eso está incluido en el perdón. En otras palabras, aunque los que ponemos la fe en Cristo no seamos perfectos, tenemos mucho más capacidad de obedecer que los que no tienen el Espíritu de Cristo. Pero también tenemos el perdón si fallamos. La salvación es segura. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La promesa del Padre es: perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Jeremías 31:34, e infundiré mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ezequiel 36:27. Perdón total y capacidad para guardar sus estatutos y preceptos por el poder del Espíritu Santo. A veces pensamos que el poder del Espíritu es para hacer milagros y levantar muertos, pero el verdadero motivo inicial, lo que motivó a Dios darnos la promesa del Espíritu Santo, es para hacernos andar en sus caminos y guardar sus preceptos. Muchos de nosotros queremos levantar muertos cuando todavía no hemos aprendido a usar el poder para obedecer a Dios. Poder para no mentir, poder para no chismear, poder para no comer más de lo debido, poder para vencer la pornografía, poder para hacer ejercicios, poder para hacer dieta, poder para obedecer a nuestros padres, poder para conformarnos con un cónyuge. Debemos tener presente que el viejo pacto está basado en leyes escritas que tienen que obedecerse, mientras que el nuevo pacto se basa en recibir un corazón nuevo y al Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad y nos hará andar en sus caminos. Cuando usted alcance a comprender esto, será la persona más dichosa del mundo y además vivirá una vida nueva. El Espíritu Santo no es parte de la voluntad de Dios, sino que es toda su voluntad, como lo era el viejo pacto. Ahora ella no está escrita en papel, sino en nuestro corazón, en la conciencia. Obedecer a la conciencia es muy importante. Esta nos hace saber la voluntad de Dios. Bajo el viejo pacto, se nos mandaba: no robe, no fornique, no mienta, pero no se nos daba el poder para hacerlo. En el día de Pentecostés, Pedro y los otros discípulos recibieron el espíritu de la promesa del Padre, tal como había prometido Jesús. Ahora tenían un corazón nuevo, tierno, fácil de manejar por Dios, y el Espíritu les empezó a dar las ganas de cumplir su voluntad. Por eso, comenzaron a hacer cosas que ni eran requeridas en la ley, como tener los bienes en común, compartirlos con los pobres, etc. Eso no estaba escrito, nació de adentro. En muchas oportunidades, el Señor hizo referencia a esta promesa. En Juan 14:26 leemos: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando recibieron el Espíritu, sus vidas fueron cambiadas. Empezaron a vivir una vida que hacía más de lo que la ley pedía. Qué gloriosa es la promesa del Padre. Los discípulos empezaron a compartir sus cosas unos con otros, a amarse unos a otros, a gozarse cuando padecían persecución. No poseían Biblias ni tampoco material para la escuela dominical, o grabadoras o google. Contaban tan solo con aquello que Dios les daba. Fe en la promesa del Padre que los hacía andar en sus caminos y guardar sus preceptos más de lo que la ley pedía. Podían cantar en la celda de la cárcel, aun cuando habían sido golpeados y encadenados. Veamos cuál era el significado de tener un corazón nuevo en la iglesia primitiva. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Segunda a los Corintios 3:3-6. Tanto usted como yo somos cartas de Cristo al mundo escritas con el Espíritu Santo en nuestro corazón, el centro de nuestro ser, en la conciencia.
Esa es la promesa del Padre. Solamente siendo ministros del nuevo pacto, del Espíritu, podemos escribir la voluntad de Dios en las personas. Si ministramos viejo pacto, es decir, letra, podremos escribirlo solamente en papel, no en los corazones. Cualquier seminario o escuela bíblica puede hacer ministros de la Biblia, la letra o viejo pacto. Solamente Dios puede hacernos ministros del Espíritu del nuevo pacto. El ministro del Espíritu ministra espíritu y vida, fuerza, energía, capacidad para hacer el bien. El ministro del viejo pacto dice: lea lo que dice la Biblia y hágalo. Pero como la gente no puede hacerlo, queda condenada. La letra mata. Cada creyente debería preguntarse: ¿qué es lo que estoy ministrando? ¿Estaré ministrando la letra que mata o el espíritu que da vida, que da la capacidad de hacerlo? Tengo que confesar que, durante muchos años, maté a la gente porque con la letra tenía un ministerio de condenación. Aun cuando era sincero y hacía lo mejor que podía, la mayor parte de mi ministerio era tan solo en el viejo sistema. Si ministramos la letra, condenamos y matamos; en cambio, si ministramos el espíritu, damos vida y salvación a la gente. Le proporcionamos los medios para hacer la voluntad de Dios. Viejo pacto señala el problema, nuevo pacto da la solución. Dios le bendice.